accept her, one of us. Gooba gobble, gooba gobble. We accept her, we accept her. Google gobble, Google gobble. One of us, one of us. Muy bien, buenas tardes a todos. Estamos aquí una tarde más para hablar de literatura y de cine en este caso, con una película maravillosa que nos ha traído Lázaro Covadlo a este foro, nada más y nada menos que Freaks, la parada de los monstruos, una película del año 1932, ¿sí? Dirigida por Todd Browning, autor que probablemente yo conocía de alguna de sus versiones de Drácula, porque de esta sí que he visto unas cuantas, ¿verdad? Y esta película, la verdad, muy impresionante, que yo no la había visto, tengo que reconocerlo, aunque sí había oído hablar de ella y me sonaban algunas de sus escenas y de sus imágenes, y que me ha fascinado, ya os lo adelanto, me ha gustado muchísimo. Y nada, le doy la palabra a Lázaro Covadlo. ¿Cómo estás, Lázaro? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Para que nos la presente, no sin antes saludar a los habituales también. María José Peña, buenas tardes, María José. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y el magnífico David Monteagudo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues nada, Lázaro, ¿qué nos quieres comentar de esta peli? Yo estoy con muchas ganas de ver qué nos cuentas de esta peli y, en fin, en qué año la viste tú. En fin, no sé, estoy con mucha curiosidad. Bueno, vamos a ver. Esta película es una película que a mi juicio no se puede comentar así de una manera como convencional, así sobre qué significa, sobre un montón de cosas. Esta es una película evidentemente rara, bizarra, ¿no? El mérito que yo le encuentro, ni siquiera sé si se podría decir que es una buena película, ¿no? El mérito que le encuentro es que fue una película totalmente rompedora, ¿no? Que impresionó a mucha gente. Esta película durante mucho tiempo estuvo prohibida en el Reino Unido. Cuando se estrenó fue un fracaso total en facturación, no tuvo mucho éxito. Y después de muchos años se rescató, lo rescataron así los intelectuales de siempre, y la convirtieron en una película de culto, ¿no? Yo la he visto hace mucho tiempo, cuando en Buenos Aires frecuentaba un grupo de artistas de vanguardia, muchos de los cuales, los que todavía viven, siguen siendo amigos míos. Y era, digamos así, nos reíamos, nos parecía, digamos así, impactante. Y bueno, el mérito que yo le encuentro es que fue totalmente rompedora y vanguardista en su tiempo. Iba contra todas las convenciones habidas en ese entonces, y creo que ahora mismo también. Para muchos es una película desagradable, llena de gente con toda clase de taras, ¿no? Digamos, es una película rara, con personajes raros, personajes monstruosos, que es una película que, digamos, que rinde homenaje a la teratología, ¿no? Y luego, digamos, como era tan mal aceptada, le pusieron ese prólogo que aparece sobre que hay monstruos de apariencia normal, pero interiormente son monstruos o algo así, dice, ¿no? A mí siempre me pareció que efectivamente la monstruosidad puede ser interna, ¿no? Y hay regímenes políticos monstruosos, hay personas con sentimientos monstruosos, ¿no? Pero bueno, ese prólogo que le han puesto fue para ver si la hacían pasar así un poco como una cosa más, como que llevaba un mensaje, una trascendencia, una cosa así. Yo no sé qué tipo de mensaje puede llevar. Es una película evidentemente fantástica,
y el final, cuando la chica guapa y mala tiene su castigo, el castigo que ya sabemos, ¿no? Es totalmente disparatado. La película en sí misma es un disparate. A mí hay ciertos disparates que me gustan. Cuando rompen con las convenciones, cuando rompen con el pensamiento común, con la manera así lineal de ver las cosas, me gusta. Y bueno, no tengo mucho más que decir. Lo demás es la información de Wikipedia, que supongo que tú también habrás recurrido a Wikipedia y a Internet, ¿no? Que Ted Browning, que por cierto el apellido de él es el mismo de una famosa pistola, la pistola Browning, de calibre 30, la más importante es la de calibre 38, pero eso no tiene ninguna importancia. Bueno, todo lo que aparece en Internet. Fue un director prolífico y también maldito, ¿no? Esta película en España se conoció como La Parada de los Monstruos, la película es Freaks, Monstruos. En Hispanoamérica se conoció como Fenómenos, ¿no? La pareja de nanitos son hermanos, ¿no? Son de una pareja, son de una familia que tuvieron 7 hijos, 4 de ellos enanitos, ¿no? Y que siempre estuvieron unidos. Y le llamaba Doll Family, ¿no? Familia de muñecos. ¿Qué más se puede decir, no? Bueno, que los nombres que sabéis, que ella es Frida, él Hans, y no sé qué más se puede decir de la película. Supongo que me irá saliendo algunos comentarios en la medida que vosotros hagáis los vuestros, ¿no? Así que por mí, por ahora, quiero decir esto. Es una película que de todos modos hay que ver, ¿no? Es una película que hay que ver porque es otro tipo de cine. De todos modos, hay otra cosa que quería mencionar. Los encuadres, las secuencias, eran vanguardistas para su época, ¿no? Eran totalmente diferentes de los que se llevaban en su época. Incluso la vista de cámara era diferente. Esto no lo digo yo por internet, sino porque yo he visto muchísimas películas en mi vida. Creo que la mitad de mi vida me la he pasado viendo películas, ¿no? Y realmente los de esa época, a mí me gusta ver películas, incluso mucho me gustan las películas mudas que son difíciles de rescatar, y películas anteriores a los años 40. Tener en cuenta que el cine sonoro recién empezó en el año 1930, ¿no? Como decía, yo he visto muchas películas y me acuerdo que películas que he visto de aquel entonces tenían otro tipo de encuadre, digamos. Todavía incluso era difícil desprenderse de las actuaciones teatrales. Pero bueno, no mucho más de esta película, así que os cedo la palabra al primero que me quiera comentar algo sobre esto. Adelante. Pues no lo sé, María José, ¿qué te ha parecido a ti la película? Si es que te quieres animar en segunda ronda. Sí, ¿por qué no? La película me ha sorprendido muchísimo. No la Muchísimo. conocías, no la habías visto. No, en absoluto, no. Y es que además es natural que no la conociera porque yo no suelo decantarme por argumentos así tan bizarros, tan perturbadores. La verdad es que tengo tendencia, ya sé que quizá no sea lo adecuado, pero cada uno es como es. Tengo tendencia a buscar algo más placentero, más amable. Me siento más cómoda, pero también soy plenamente consciente de que en la creación humana no todo es amable y bonito y precioso. Tiene un componente también tenebroso, terrorífico un poco, que anida en el interior del ser humano y que también debe ser expresado. Y si no, nos perderíamos obras artísticas muy importantes, ¿no? Como la literatura de Edgar Allan Poe, como las pinturas negras de Goya, como muchísimas obras que forman parte
de la creación humana y que no son bonitas, placenteras. Por lo tanto, aunque inicialmente yo no voy abiertamente a este tipo de expresiones artísticas, no las rehuyo tampoco. Y en el momento de verlas las miro con verdadero interés, porque siempre he pensado que lo verdaderamente importante de una obra de arte, de cualquier obra de creación artística, es que te toque al corazón, que no salgas de su contemplación o de su lectura en el mismo plano que entraste, que no salgas indemne, que algo te toque. Y esta película, sin duda, a mí me ha tocado muchísimo. Así que, aunque no puedo decir que la he visto con placer, pues quizá no, me ha perturbado mucho, pero sí estoy contenta de haberla visto. ¿Y qué he visto yo? Pues bueno, primero me documenté un poquito, yo no conocía ni al director. Sé que es una obra, ya lo ha dicho Lázaro, de 1932, recién inaugurado el cine sonoro, y bueno, que Ted Browning ya había hecho películas importantes, quizá la más conocida sea la de Drácula, y también me he documentado un poquito del contexto cultural en que se rodó la película. Una serie de películas de tipo terrorífico eran muy bienvenidas por el gran público. Eran películas de evasión, no se buscaba mucho más que sobrecoger un poco al espectador y poco más. Eran películas de bajo presupuesto y bueno, eran un filón. Había un gusto por todo eso. El autor, pues, era un hombre experimentado en ese ámbito, porque ya desde su infancia se había sentido atraído por ese mundo, el mundo del cine, el mundo de los seres deformes, el mundo de lo terrorífico un poco, de lo Y es anormal, cierto, ¿eh? consideraba anormal, sí. Y entonces la Metro pues le encargó el proyecto pensando que iba a ser, pues eso, una película de éxito, una película fácil y una película que le generara ingresos y que tuviera poco presupuesto, pocos gastos. Pero se equivocó de medio, porque Todd Browning tenía otro planteamiento. Tenía un planteamiento distinto. Y esto realmente es un poco lo sorprendente de la cinta, a mi juicio, por lo menos para mí como espectadora, que aquí se han invertido los papeles. Él ha presentado unos seres deformes que en aquel contexto cultural eran seres curiosos, anormales, alejados de la sociedad, sobre los que no se tenía una opinión favorable, sino que eran un poco como las excrecencias sociales. Era un poco también lo que podía encarnar de maldad de la condición humana. Eran los villanos de la película, de todas las películas. En cambio, él giró el asunto, los contempló con simpatía, los contempló no solo con simpatía, sino metiéndose en su psicología y demostrando la normalidad de sentimientos que animaban sus almas. Esto era infrecuente, pero es que además evidenció otra cosa, evidenció que la monstruosidad no va ligada al aspecto físico y que puede anidar en personas perfectamente normales de apariencia. Es más, que la belleza y la bondad que se suponen a los normales no son patrimonio de estos, sino que muy frecuentemente anidan en los otros. Él explicó la vida de los otros como una vida normal. Se introdujo en las escenas de sus relaciones, se introdujo en las pequeñas cosas que les preocupaban, que les inquietaban. Era una vida de normalidad y puso de manifiesto una cosa también muy importante a mi juicio, la solidaridad que había entre ellos. Pero esa solidaridad me parece a mí que la importancia de la misma radica, o bajo mi punto de vista, claro,
en que venía dada por la propia condición que les hermanaba, la monstruosidad. De ahí nacía esa solidaridad. Y que la ofensa o la burla a uno era la ofensa o la burla a todos, porque todos participaban de esa misma monstruosidad. Ese giro insólito para presentar lo que hasta entonces tenía una manera de entenderse en la sociedad de otra forma, ha sido la verdadera fuerza de la película. Y aunque en aquel momento, claro, chocó contra los espectadores que estaban dominados por esos estereotipos convencionales en cuanto a estética y en cuanto a moral, y chocó verdaderamente y fue repudiada y rechazada y la gente la consideró una película horrible. La propia Metro también, por eso le quitó metraje y por eso creo que cambió alguna escena. La escena final, ya hablaremos de ella. Pues esa fue, a mi juicio, la verdadera labor genial de Todd Browning. Es verdad que, aunque fracasó inicialmente, creo que fue en el año 62, ¿no? En el Festival de Cannes, cuando se reparó en su genialidad y se presentó como película de culto. Y una vez vencidas las convenciones del tiempo y liberados todos de ver las cosas con unos ojos más libres, pues efectivamente esa genialidad que emana de la visión de Browning emergió y se ha convertido en una película de culto. Respecto a la trama, bueno, no sé si debo referirme a la trama o si no. Sí, sí, no hay problema. Bueno, todo transcurre en un circo. Inicialmente es un charlatán de feria el que nos lo presenta y nos dice que vamos a ver una historia increíble, una historia terrorífica. Y bueno, esa historia terrorífica entonces se nos narra, se da un salto en el tiempo, se vuelve al pasado y entonces es cuando se nos narra la película. La trama transcurre en un circo en el que hay muchas personas deformes, otras que no lo son, pero porque eso atraía en aquel tiempo. La gente iba a ver cosas singulares, cosas de la mujer barbuda, el fakir que se tragaba el sable o yo qué sé, o que comía una tea encendida, cosas insólitas. Eso atraía, pero Todd Browning fue un poco más allá y no escatimó en presentar las cosas más que más a mí misma me han repugnado un poco algunos personajes. He tenido que vencer una cierta repugnancia inicial. Es verdad que casi siempre ha sido vencida por una piedad hacia la manera en que el director ha tenido la habilidad de narrarnos esas vidas de seres que ni siquiera eran víctimas. Ellos llevaban una vida bastante tranquila, bastante normal. La normalidad estaba en la mente de otros, ¿no? Bueno, en este circo un enano se enamora de la belleza de una trapecista. La trapecista sí que tiene aspecto normal y entonces rompe su compromiso con su novia de siempre, otra enana. Entre ellos hay una relación tan tierna, tan bonita, no sé a vosotros qué os ha parecido, pero a mí oír a Frieda hablar es que me partía el alma. Era tan sensata, tan tierna, tan delicada de sentimientos. Era una gozada ver aquello, se te olvidaba. Aunque realmente ella no es repulsiva, otros personajes lo eran, pero ella no, pero se te olvidaba incluso su propia deformidad. Había una belleza en el diálogo, en los sentimientos que expresaba. A mí me ha gustado muchísimo. Bueno, Hans, el enano, se enamora de la trapecista y ella, cuando conoce que él ha heredado una gran fortuna,
pues piensa, junto con su amigo, con el que sí que tiene una relación sentimental, el forzudo, piensa en apoderarse de esa fortuna. ¿Y cómo? Pues idean una manera. Si ella se casa con Hans y luego entre los dos traman su asesinato mediante el envenenamiento, pues entonces lograrán hacerse con la fortuna. Y dicho y hecho, ellos se ponen a eso. Las escenas que suceden a continuación pues son todas tendentes a conducirnos fácilmente hacia el momento álgido, que es el del banquete, el de la boda. En esa boda se ve muy bien la naturaleza de cada uno de ellos, porque aunque los deformes tratan de incorporar a la novia al conjunto de todos ellos, lo hacen con la ingenuidad propia de que no se cree repugnante y cree que los demás le van a contemplar con los mismos ojos con que se ve él, ¿no? Con esa ingenuidad lo hacen. Pues ella enseguida muestra su repugnancia y como ha bebido un poco, no tiene reparos en mostrarla, en burlarse de ellos, en ridiculizarlos, en establecer una relación inapropiada en presencia de todos con su verdadero amante. Y claro, todo esto hace que las cosas se perciban como el enano Hans no las había percibido en un principio. Y todos sus compañeros igual toman nota. Ella no quiere beber de la copa en la que les invita, en la que ellos le invitan a beber para sellar el que ella se incorpora al grupo. No quieren. Ella le repugna todo aquello, se lo echa encima, fuera. Entonces, ¿qué pasa? Pues ellos lo ven enseguida. A partir de ese momento ya recelarán de ella. Aunque ella luego pida disculpas, diga que fue una broma y tal, ya nadie se fía de ella, ni el propio Hans, aunque disimule. La otra escena que me parece fundamental, bueno, hay 2 o 3 escenas muy importantes, creo. Una es cuando una parte de los monstruos ya han dejado su confianza atrás y ya saben que ella no es de ellos ni lo va a ser nunca. Cuando la están espiando detrás de las escaleras del carromato, se les ve los ojos, las caras. Esa escena me parece fantástica. Y otra escena que me parece muy, bueno, es que lo es, no es que me parezca, es que lo es la escena casi final, cuando están bajo la tormenta, cuando el circo itinerante se está desplazando con los carromatos bajo una tormenta terrible y al final vuelcan. Y en ese momento ya es cuando hemos llegado casi al final de la acción. Se va a evitar el envenenamiento. Bueno, eso. Envenenamiento. Envenenamiento. Oh, Dios mío, qué torpe estoy hoy. Se va a evitar ¿cómo? Con la ayuda y la solidaridad de todos ellos que consideran que la ofensa a su amigo, a su compañero, es la ofensa hacia todos y tienen que vengarlo. Lo que ella no ha querido ser antes voluntariamente conservando la belleza, se lo van a imponer ahora, a la fuerza. Le van a hacer un monstruo. Una de ellos, a pesar de lo que ella desea. Claro, es verdad que esto es, y no podemos comprenderlo, esto es algo que se escapa a la comprensión humana, nadie resistiría a esas mutilaciones, creo yo, vamos, yo no tengo mucha idea, pero me parecen tan desproporcionadas, tan descabelladas, que creo que no se resistirían. Pero bueno, estamos en el cine, estamos en el mundo del cine, y el mundo del cine tiene sus recursos para intentar expresar lo que pretende. Y bueno, pues esto ha sido mi opinión sobre la película, si me ha gustado o no. Hombre, gustarme, no sé. Yo os digo que por inclinación natural me voy a algo más suave. Pero sí, reconozco su genialidad, la reconozco. Y bueno, creo que realmente subvirtió
subvirtió los parámetros estéticos y morales del momento, y creo que este fue el verdadero logro del director, de Todd Browning. No sé si me... Bueno, pues vamos a ver. No, no, muy bien. Una excelente exposición también, sobre todo como siempre, ¿no? En mostrarnos el contexto en el que esta obra fue creada. Y muy bien, una exposición muy bien argumentada fuera parte de ese envenenamiento. Lo vamos a dejar ahí ya. El señor Jándula seguro que sabrá hacer cosas excelentes con ese envenenamiento. Vamos a ver, don David Monteagudo, Hola. ¿por dónde nos va a salir usted? ¿Por qué parte? ¿Por la zona de sol o de sombra va a salir usted hoy? ¿Por dónde va a meter el pitón? No, yo como primer comentario decirle a María José que aquí se supone que se supone que el tartamudo soy yo y no ella, pero hoy parece que los dos tenemos dificultades. Contagias a todos. Bueno, con el veneno todos incurrimos en eso. Sí, todos envenenados aquí. Bueno, no, yo como comentario general, como comentario un poco de la impresión que me ha causado, es una película cautivadora, ¿no? Es una película que a uno le gana y que acabas viendo con mucho interés, con un cierto morbo también, porque es una película que tiene aspectos morbosos. Y luego, bueno, yo como ya se han dicho muchas cosas, se han comentado muchas cosas, intentaré decir, apuntar cosas que no, otros puntos de vista o cosas que no se han apuntado. Yo creo que esta película, esta película es, en realidad, la historia que cuenta, el argumento, digamos, es un argumento, digamos, bastante simplote, bastante simple y bastante maniqueo también, en el sentido de que hay unos malos muy malos y unos en principio buenos muy buenos, aunque al final también su venganza es terrible. Y luego que es todo bastante primario, digamos. Entonces yo lo que yo planteo es que si esta película, en vez de estar protagonizada por esos personajes del mundo del circo y del espectáculo ese, si hubiera sido con personajes normales, probablemente no tendría ningún atractivo ni sería una película buena como realmente es, ¿eh? O sea, yo creo que es una gran película y es una película de culto, y si es de culto yo creo que es justificado y que se lo merece. Pero esas mismas pasiones, esos mismos conflictos, ese mismo argumento con personajes normales en otro mundo que no fuera el circo, o simplemente en el circo, pero con personas normales, o sea, en un circo moderno, digamos, que es muy diferente ahora el Cirque du Soleil a lo que eran entonces los circos, ¿no? Pues ya no tendrían el interés ni sería tan rompedora como realmente fue. Estoy de acuerdo en que la película es muy rompedora, es rompedora en el aspecto, podríamos decir, moral o como quieras decirlo, pero es porque el director había vivido en el mundo del circo precisamente. Él, cuando era muy joven, se fue de casa y estuvo unos años trabajando en un circo, además en el circo Ringling, que era el más importante entonces. Estuvo en uno o dos circos y allí conoció a muchos personajes de los que luego usó para su película. Entonces, lo que hace que la película sea realmente potente y que aún ahora nos siga cautivando y que se convirtiera en película de culto en los años 60, 30 años después de haber sido estrenada y de quedar casi en el olvido, es que él haya utilizado a esos personajes. Pero además, cómo los filma, cómo los hace actuar, porque claro, ahí lo que se ve, porque eso siempre se nota al final, es que por parte del director hay un respeto hacia
hacia esos personajes, y casi más que respeto. Hay como un afecto o una cosa especial. Yo creo que una de las escenas más impresionantes de la película, que veo que no se ha comentado aquí, es la escena en que están, antes de que empiece toda la movida, están ellos jugando con aquella mujer, que es un personaje también de la que no se habla mucho. Esa mujer es una mujer normal, que es como un personaje maternal, digamos, que está con todos esos microcéfalos y con todos ellos, y que los saca a jugar a un lugar en la naturaleza, junto a un río. Entonces ahí se nota que hay algo espiritual y que hay algo muy de un afecto y de una reivindicación de esos personajes como seres humanos realmente. Y ya incluso más, no como seres humanos, sino como seres un poco angélicos, ¿no? Que es el concepto este de que los inocentes, ¿no? Pues son más parecidos a los ángeles, digamos. Entonces ella dice, esa mujer, cuando van aquellos dos, que hay uno que es como un señor de allí, del lugar, como un terrateniente, el de las tierras en las que han puesto el circo, lo que sea, va con el otro que le dice incluso a estos monstruos habría que ahogarlos en cuanto nacen y tal. Entonces aquella mujer dice, no, son como niños, o sea, casi todos ellos pues son niños en realidad. Y bueno, hay una reivindicación del tema ese. Entonces al poner a estos personajes, la película, y al tratarlos desde ese punto de vista, la película, claro, es una pasada. Entonces también es interesantísimo esta pareja de los dos enanos, ¿no? Porque es que, claro, son unos personajes que solamente con el físico que tienen ya es que es una pasada, porque son dos enanos, pero estos enanos que son proporcionados, que son con un cuerpo esbelto, con una cabeza así como un poco infantil, y además él impecablemente vestido siempre, es como un dandy que va ahí con un frac, con una pajarita, con todo ahí impecablemente peinado, y ella también, ella ahora queda rara, pero es que va con lo que estaba de moda en los años 30 entre las mujeres guapas, lo que entonces era el canon de belleza, pues era ella, pero un poco infantiloide, con esa cara como de niña, entre niña y mujer, y esos dos personajes actúan estupendamente además. Porque así como hay otros personajes, otros monstruos, ¿no? de la película, que ves que la película tiene un tono casi documental, ¿no? Que los ves haciendo cosas de su vida cotidiana, y que es más ponerlos tal cual, ¿no? Tal como son ellos, como el chico ese, que además es bastante joven, que no tiene piernas, pero bueno, es que no tiene piernas y no tiene caderas, es una cosa increíble que pueda vivir un hombre con solo el torso, y es un tipo encantador, un hombre además guapo, incluso un chico ahí con una cara entusiasta siempre. Entonces esos están más filmados tal cual, pero esta pareja de enanos, estos actúan, estos están interpretando un rol que se les ha dado en la película, y bueno, es que lo hacen estupendamente. Aparte es impresionante verlos con esa cara de niños y cómo les cambia el rostro a él cuando está entusiasmado con la mujer esa de la que se ha enamorado, que es malísima, y las caras que pone, y luego cuando se le ensombrece el gesto. Bueno, es una pasada, o sea, es una gozada total ver eso, ¿no? Entonces eso sí que es novedoso, ¿no? El usar esos personajes y el tratarlos desde ese punto de vista. Lo que no estoy muy de acuerdo es en que desde el punto de vista, estético, o de cuestión de técnica cinematográfica, sea una película tan novedosa. Pensar que esta es una película que entonces ya existía todo el cine expresionista de los alemanes, y allí, hombre, yo creo que en ese sentido se habían visto cosas ya muy parecidas o muy rompedoras, En realidad, lo que es cierto es que ha influenciado muchísimo luego en cosas posteriores, porque como en los años 60, tal como ha dicho antes María José, ¿no? Pues en el Festival de Venecia la pusieron y empezó se convirtió en una película de culto entre la intelectualité. Pues ha influenciado mucho, por ejemplo, en La Viridiana de Buñuel, en esa cena que es como la última cena. Ahí quería ir yo luego, ahí quería ir yo.
hay muchas similitudes con la fiesta, con la cena de boda de cuando se van a casar los dos enanos perdón, el enano con la trapecista. Ahí hay unas similitudes porque incluso también hay ese cáliz que se lo van pasando entre todos, que todos tienen que beber. Es muy simbólico eso, ¿no? Entonces es una película que ha influenciado mucho en David Lynch. Yo, claro, cuando vi precisamente ese inicio que tiene la película, que es un poco, es un poco para, bueno, para justificar eso que veremos al final, ¿no? La famosa gallina que luego quizás comentará Lázaro. Pero claro, ese principio con ese charlatán y con esa imagen, con ese blanco y negro tan bueno, tan impecable, a mí me recordó mucho a El hombre elefante de David Lynch, que también tiene muchas similitudes con esta película, digamos, en el sentido de que los monstruos a veces son los más humanos, ¿no? Y en cambio los aparentemente normales a veces son auténticos monstruos, ¿no? Monstruos morales. Entonces ha influenciado mucho. Y yo lo que sí que creo que es una auténtica lástima es que no podamos ver esta película con su metraje original, que era de 1 hora y media, eran 90 minutos, y al parecer había alguna escena muy escabrosa, o sea, más escabrosa aún, o más escabrosa o más desagradable de algunas cosas que ya se ven, ¿no? Y quizás el montaje original era un poco más suave, porque yo lo que sí que he encontrado es que es un poco sincera, ¿eh? O sea, el montaje, las escenas, cómo te va presentando los personajes del circo, digamos, es una cosa rápida que acaba corta. Hay cosas que quizás habría que desarrollarlas un poquito más. Corta, al instante ya sale lo otro, que están in medias res, ya no hay transiciones, es una cosa así como un poco en plan bruto, ¿no? Vamos metiendo ahí material, y eso quizás pues tiene que ver con, quizás estaba más dosificado eso, o estaba más desarrollado, y por las exigencias de la productora, ¿no? Pues lo cortaron a una hora, cuando vieron el desastre en que se podía convertir esa película, que tenía que ser un taquillazo y tal, y entonces impusieron también el final feliz, el happy end, en donde, que es un poco forzado, que también está el enano, que está con un problema, en el final feliz ese está con un problema de mala conciencia, digamos, porque bueno, han hecho una venganza terrible, pero entonces van ahí sus amigos y le dicen que no se preocupe, que tal y cual, que bueno, en fin, el final feliz también queda un poco forzado. Pero es lástima que no la podamos ver en su formato original. Y también como reflexión, ya para terminar, como reflexión, es muy curioso porque en esos tiempos en que empezaba el cine, claro, el cine es una película de Hollywood, ¿eh? O sea, es una película de la gran empresa del entretenimiento, el show business de Hollywood, ¿no? Pero es una película con influencia alemana, ¿eh? Con mucha influencia alemana. Primero porque la influencia del expresionismo alemán, los dos personajes, la pareja de los enanos son alemanes y hablan, incluso dicen alguna frase en alemán, hablan inglés con acento alemán. Entonces está como transida de un toque un poco europeo, ¿eh? Y luego también cómo le pudieron colocar a la Metro Goldwyn Mayer, porque claro, ves que empieza la peli esta tan friki, nunca mejor dicho, y sale el león el león de la Metro allí a hacer sus rugidos, y dices, ¿cómo le pudo colar esta cosa tan radical y tan heavy a un gran estudio como era la Metro? Eso ahora sería imposible, ahora sería completamente imposible, porque ahora los productos comerciales de las grandes distribuidoras, de las grandes productoras, están calculados al milímetro, milimétricamente, con no sé cuántos pases previos, y bueno, hoy en día eso, digamos, que no podría ocurrir, ¿no? Pero vamos, una película muy interesante, y claro, con algunas imágenes que se te quedan grabadas, y bueno, y una película que hace reflexionar. Eso, quería apuntar, que antes dije que
los personajes eran muy, como un poco simples, con unas pasiones muy elementales o muy sencillas. Es curioso porque hay personajes interesantes. El del payaso, el personaje el payaso, es un personaje que yo creo que no está bien desarrollado, quizá en el metraje total, porque es un personaje muy curioso, porque parece ser, aunque no se ve claramente, yo lo interpreto como que es un personaje que no tiene muy clara su orientación sexual quizá, o su sexualidad, o que es impotente o algo así. Entonces él, aunque hay esa chica con la que simpatiza y que al final acaban, parece ser que acaban más como pareja y tal, pero él está con una indecisión, con una ambigüedad y tal, y ve las cosas desde fuera, y resulta que es un personaje que es muy positivo y que cuando hace falta además es un personaje valiente que acaba enfrentándose con el forzudo, ni más ni menos, que el forzudo en cambio sí que es un personaje elemental, primario, brutal, ¿no? Y bueno, no sé, ya está, no quiero comentar más, no sé si saldrá alguna otra cosa y sobre todo, a ver qué es lo que dice José. Bueno, pues no sé, a mí siempre, porque ya me gusta también escucharos de primera mano, porque tiene la desventaja de que luego se han dicho tantas cosas que es difícil decir algo original al respecto. Incluso yo quería introducir como argumento así más original la comparación con Viridiana, ya lo ha hecho David, pero solamente la ha mencionado, por eso he venido yo ahí a meter la puntilla, porque digo, no es un poco por ahí. Bueno, en fin, la película a mí me ha sorprendido, ya os lo he dicho, y me ha gustado mucho. En realidad yo no la he visto tan abrumadora, ni tan bestial, ni tan... ¿no? En realidad, quizá porque la he mirado desde un punto de vista quizá más como si fuera un cuento, ¿no? Es curioso porque es una película que, aunque a mí me ha parecido en todo momento, bueno, donde se narra la película es un escenario completamente real, ¿no? No es una película fantástica, no nos lleva a ningún mundo, ¿no? En el que además esos seres, como habéis dicho vosotros, deformes, ¿no? O tarados, o bueno, en fin, cada uno de ellos se nos es presentado con alguna limitación física o intelectual, ¿no? Como son algunos de los que, bueno, circulan por ahí, ¿no? Como ha dicho David antes, una palabra que me ha sorprendido. ¿Cómo has dicho, David, antes que eran unos... Los microcéfalos. Microcéfalos, sí. Sí, porque además... Microcefálicos, me parece, ¿no? El microcéfalo, Microcefálicos, creo, sí. Bueno, vamos a ver. Claro, la película, si me voy a ceñir un poco al argumento de la película, que ya lo ha repasado perfectamente María José, ya habéis dicho muchas cosas al respecto, pero quizá algo más con respecto a los mensajes, ¿no? Que nos deja la película, que quizá en eso sí no hemos entrado. La película tiene una fuerte carga moralista, ¿no? Esto yo creo que además en una perspectiva actual, la carga moral de una producción artística siempre la desmerece un poco, pero bueno, ver a esta villana en esa situación final, ¿no? Reducida a uno de esos seres, es de alguna manera situarnos en una perspectiva donde si haces el mal vas a encontrar, ¿no? Y por lo tanto el castigo recibido bien empleado te está, sobre todo cuando tú atentas contra los débiles, ¿no? Yo creo que esto en realidad ya es quizá en un contexto histórico en el que la mayoría de la sociedad pues, todavía estaba dominada por cierta superstición o algunos planteamientos de carácter religioso, ¿no? Que nos invocan a ello, ¿no? A hacer el bien, etc. Pero todos sabemos que en realidad esto no es así, ¿eh? Que en realidad pues muchas personas hacen mal y no por ello reciben ningún tipo de castigo. Entonces, en ese sentido, la he encontrado un poco adoctrinante con ese mensaje último, aunque desde el punto de vista narrativo funciona muy bien, porque nos hemos olvidado de la escena original con este señor charlatán de feria, ¿no? Que nos va a revelar este magnífico secreto. Y luego tiene algo de paradójico también, ¿no? Porque esta villana, ¿no? A ojos de los que ahí estamos, bueno, hemos asistido a toda la historia, pero claro, si tú ves a esta mujer reducida a una gallina, cuando la ves y no sabes nada de ella, en principio habría de despertarte una cierta compasión, ¿no? Ver a alguien así. Sin embargo, lo que nos despierta ahí
Claro, como sabemos, todo lo que ha ocurrido nos sitúa en un lugar de privilegio. Claro, en todo esto, estos seres reales, además, porque todos ellos, tal como yo he leído, eran personas, ahí no hay ningún truco de cámara, quiero decir, a este personaje tan impresionante, que es este medio hombre o el que solamente tiene el torso, es lo que le vemos, porque, bueno, tal como he leído, en realidad sí tenía unas microformaciones en cuanto a las extremidades, pero que él siempre cubría con la ropa, y por lo tanto tenía una especie de pies o tenía una especie de extremidades inferiores, y estaba completamente formado, pero a un nivel micro, en ese caso. Es un personaje impresionante, uno no sabe si le están haciendo un truco de cámara o está ante una realidad. Todos estos seres reales, ¿no?, acaban configurando el elenco de personajes, pero que al final aparecen como estos seres, bueno, que están excluidos, ¿no?, de la sociedad, y que en realidad son buenas personas y son buena gente todos ellos, ¿no? Entonces, claro, es un poco primario el argumento en ese sentido, porque nos los muestra a todos ellos como de excelentes sentimientos, donde la bondad los gobierna, ¿verdad?, y anida en sus corazones. Solamente son un pozo de afectividad, y que además la solidaridad los aúna en esa especie de acto justiciero en contra de una villana, que además es una villana que, bueno, que para la época debía de encarnar, ¿no?, alguna en fin, el molde de belleza, ¿no? Me dan un poco de risa también el forzudo y ella como los galanes de la película, un tipo que a día de hoy no tendría ningún tipo de posibilidad de postularse en ese papel, ¿no? Ni siquiera como forzudo, me parece un forzudo, en fin, de lo más precario. Y sin embargo, en aquella época supongo que sí, que se veía, ¿no? Ahora, claro, en esta época en la que muchas personas le rinden culto al cuerpo, y que te bajas un día al paseo de la playa y ves personas con unos físicos impresionantes, obviamente, ¿no? Y que, en fin. Entonces, en estos arquetipos en los que se nos muestra toda esta escenografía, a mí me parece un poco simplón el argumento del director. Ahora, claro, no en 1932, ni en aquella época y en ese contexto, que todo hay que decirlo, ¿no? Obviamente, en ese sentido, a mí me parece que Buñuel, una película posterior y tardía, con muchas reminiscencias de una con respecto a la otra, hombre, la mirada de Buñuel es otra ya, y es una mirada hoy día vigente, ¿no? Porque en Viridiana se nos presenta también a un elenco, ¿no?, de desfavorecidos sociales en todos los sentidos, en cuanto a la intelectualidad, a lo físico, pero también la marginación social, simplemente aquel que no tiene posibles y queda un poco excluido, ¿no?, sin posibilidades de desarrollar plenamente una mente, y queda ahí supeditado y subyugado a andar viviendo de la misericordia, la mendicidad y la beneficencia, ¿no?, de otras personas. Y es muy curioso porque en esa otra película se invierten un poco los papeles, ¿no? La chica guapa, rubia, deseable, atractiva, ¿no? En realidad es, en fin, una pardilla, porque acaba tratando de salvarlos a todos, y ellos en realidad son personas que se discriminan constantemente, que se hacen putadas unos a otros, que no se consideran, que se humillan, y yo, que, en fin, llevo ya unos cuantos años trabajando en una entidad en la que atendemos a personas con discapacidad psíquica, y de amplio rango, amplio espectro, desde personas que necesitan que se las atienda para sus necesidades básicas más primarias, la alimentación, la higiene, etcétera, pero otras muchas no, otras muchas que todas esas actividades de la vida diaria las pueden cubrir por sí mismos y con una total autonomía, pero hay que ayudarlas en sus estudios o en las posibilidades de encontrar un trabajo, ¿verdad? Y uno se da cuenta que la verdadera integración está no justamente en mitificarlos ni en considerarlos como seres especiales en los que anida la bondad, porque no es cierto, porque ellos se discriminan entre ellos, porque ellos mismos se consideran unos por encima de otros, porque ellos casi nunca tienen una autoconsideración en cuanto a lo monstruoso, sí para los demás que parecen
¿no? A veces se dicen cosas como es un normal perdido unos a otros. Esto lo he presenciado, ¿no? Y se consideran... Entonces, claro, en Viridiana esto aparece así. Nos muestra una mirada impactante porque hay un realismo. Claro, yo también tengo una tendencia, ¿no? a que lo real en el sentido de lo realista, no lo real. En el cine o en la ficción todo es real, ¿no? O nada lo es, pero sí lo que tiene una cierta pretensión de cobrar, ¿no? Un cierto realismo. Y claro, la película de Buñuel yo me la creo y esta me entretiene y me gusta y me fascina como producto artístico, pero en realidad el tipo de mensajes que lanza, moralizante, adoctrinante, completamente desviado, ¿no? En mostrarnos a estos seres pues llenos de bondad, como un poco infantiloides, como niños. Esto está muy alejado y seguramente lo estaba también en aquella época, ¿no? Yo creo que una Frida que hubiera ¿no? erguido una trama o urdido una trama para acabar con la persona, ¿no? En esta mujer que le quería arrebatar a su amor, pues esto habría sido perfectamente normal en un corazón que es igual que todos los demás, ¿no? Una persona que siente y que padece y que ama y que desea y que por lo tanto también puede odiar y despreciar ¿no? Y entonces en ese sentido a mí yo lo encuentro un poco como de cuento, ¿no? Que está bien para transmitir unos ciertos morales, pero quizá para un público más infantil, ¿no? No tanto, por lo menos ahora, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, me resultaba muy difícil no andar con este contraste, aunque yo enseguida me sumergí en la película y prácticamente todo eso es una reflexión que hago a posteriori. Yo creo que la película está muy bien para la época en la que está, atrevida también, rompedora, claro que sí, pero que nos viene a situar en cuanto a la consideración sobre la discapacidad, pues bueno, un tanto desviado. Entonces, es normal, porque hasta cierto punto toda la medicina también durante mucho tiempo se ha considerado la discapacidad como un estado inferior del desarrollo de las personas. Y ahora pensar que no es el discurso dominante, ¿eh? Pensar que ahora estamos en todos estos... a las personas con discapacidad ya, fijaros que eso está superado, ¿eh? Ya no se habla de personas con discapacidad porque eso es, bueno, desde otras nomenclaturas que hemos tenido anteriormente, ¿no? Minusválidos, disminuidos, siempre situándolos en un plano inferior. Ahora se habla de diversidad funcional, ¿eh? Este señor que le falta medio cuerpo, o que a ojos de cualquiera le falta medio cuerpo, este señor camina de una manera distinta, ni mejor ni peor que la de usted, distinta. Este es el discurso ahora mismo dominante y se habla de diversidad funcional y de un reconocimiento integral de estas personas a todos los efectos y con plenos derechos, a todos los efectos, ¿no? Entonces, claro, se abren debates muy, muy interesantes en este sentido y se considera que las personas tienen situaciones de dificultad o de limitación y lo que hay que brindarles son apoyos para que superen estas dificultades, ¿no? Cuando a mí me ha tocado, por ejemplo, para tratar de hacer llegar este concepto, ¿no? En fin, de que lo que convierte a una persona en un minusválido no es la persona misma ni sus carencias, sino la situación. Esto les cuesta a veces mucho de entender, ¿eh? Yo os voy a contar una pequeña anécdota. Tenía un alumno que iba en silla de ruedas por un accidente, no sé si laboral o de tráfico, una persona que tenía una discapacidad física, ¿no? Por lo tanto, su limitación era en cuanto a la movilidad y no tenía ninguna discapacidad en cuanto al ámbito psíquico. Pero cuando yo le decía a él que él no era un minusválido, no lo entendía. Y entonces, ¿pero cómo no? Pero no me ves, me decía que voy en una silla de ruedas y le decía, sí, Manuel, digo, tú vas en una silla de ruedas, pero que seas minusválido o no estará en función de la situación que tú tengas que afrontar. Si tú vas a un edificio y hay un ascensor para subir a la primera planta, pues puedes subir exactamente igual que yo y no tienes ninguna minusvalía. O sea, lo que te genera una situación de desventaja a la hora de hacer algo, en este caso, es la situación, ¿no? Entonces yo les ponía el ejemplo que si hay un ciego y una persona vidente en la última planta de un gran edificio y se declara un incendio catastrófico y todo el edificio se queda a oscuras, en esa situación la persona minusválida para salir del edificio no es el invidente,
es el otro, ¿no? El que lo acompaña pues es el que tiene menos recursos para moverse en una situación en la que no hay luz, ¿no? Entonces, en un momento en el que ya parece que se han superado, ¿no?, muchísimas barreras en cuanto a la concepción, o por lo menos en esferas o en ámbitos académicos, de personas de ámbito técnico, bueno, en la sociedad sigue imperando, ¿no?, que una persona que le falta un brazo es una persona, ¿no?, que está en una situación en este caso, de déficit con respecto a otra, pero los discursos ahora mismo académicos superan todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que la película se me queda un poco floja en ese sentido, porque salirse de los cánones también es afrontar con una mirada algo menos naif, ¿no?, hacia un fenómeno, y que todas estas personas que tienen, claro que sí, pues las hay buenas y las hay malas y las hay de excelente corazón y otras que son, en fin, personas de una maldad terrible, os lo digo de verdad también, pues porque son personas iguales en casi todos los sentidos a los demás, ¿no? Y que es justamente en el trato, en la cercanía, donde a uno se le borran muchísimos prejuicios y que luego te das cuenta que el más limitado ahora de relacionarte con ellos eres tú, porque no tienes las herramientas y porque estás lleno de prejuicios, y porque la mejor manera de relacionarte con cualquier persona es tratarla con una normalidad absoluta, y si hay alguna dificultad, pues ya saldrá después, ¿no? Bueno, la película está muy bien. Cuando decía antes David, ¿no?, has dicho la palabra friki, ¿no?, dice nunca mejor dicho, es que creo que el término viene acuñado justamente de esta película, ¿eh? A partir de esta película, que se considera, ¿no?, el término este de monstruo, friki, como una rareza o alguien raro, ¿no? En fin, una película en fin, muy interesante, me ha gustado mucho. Y luego hay otras, ¿no?, vigentes, más actuales, ¿no?, como tenemos ahora hace unos años, 4 o 5 años así, que salió Campeones, ¿no? No sé si la habéis visto, esta película también, que también nos viene de alguna manera a mostrar el tema de las personas con discapacidad. Y alguna otra que yo os recomendaría aquí, más de tipo, bueno, documental, que también en algún momento lo habéis dicho aquí, que esta película por momentos tiene como un cierto aire documental, ¿verdad? Pues recientemente he visto alguna, como por ejemplo Vivir y otras ficciones, que es una película que también habla del tema de las personas con discapacidad, y luego un documental que produjo TV3 que se llama Jo també vull sexe, ¿sí?, que es un debate y un documental interesantísimo sobre cómo dejamos excluida la sexualidad de las personas con discapacidad o discapacidades del ámbito atencional, y es escalofriante ver cómo estas personas reclaman también el derecho a poder tener relaciones sexuales de una manera abierta y accesible cuando tienen tantas dificultades para poderlo hacer. Y en ese debate justamente es cuando uno se da cuenta hasta qué punto tiene una mirada verdaderamente amplia o no a la hora de comprender el mundo de las personas que tienen dificultades para lo que sea, ¿sí?, para comer o para encontrar un empleo o para estudiar o simplemente para echar un polvo, porque lo hay y esto pasa, ¿no? Y lo que pasa es que esto todavía está muy vedado y hay un, ¿no?, ¿cómo se dice?, un tupido velo sobre esta circunstancia. Un mundo muy interesante que nos da muchas lecciones, el de la discapacidad, sobre todo cuando uno se acerca a él, ¿no? O sea que a mí me ha encantado ver la película, y no sé si me dejo alguna cosa más, ya me vendrá luego si todavía tenemos tiempo. Y si no, si alguno de vosotros, o tú, María José, queréis comentar algo más, pues aún Yo quería margen. comentar, yo quería Dale, comentar. Lázaro, dale. Sí, bueno, a ver, yo estoy completamente en contra de la manera en que lo habéis visto todos vosotros, ¿no? Sí, en primer lugar, yo cuando la vi, a mí la película, es decir, digamos, la vi tomando distancia, ¿no? Es decir, a mí me parecía una película para reír, ¿no? Para reír por lo disparatada. Y ya la escena, que no es la final, la anterior, cuando aparece convertida en una gallina, que es un disparate tremendo, ¿no? Ahora, digamos, yo la vi en una época que estaba muy influido, y esa influencia perdura hasta hoy en día, por el nuevo pop,
¿no? No el pop de las canciones, sino, digamos, el nuevo pop que tenía que ver con lo psicodélico, que tenía que ver con lo naif, ¿no? Es decir, que surgió en los maravillosos años 60. Por lo menos para mí fue maravilloso porque tenía mucho menos años que ahora, ¿no? Que fueron los años así de la píldora, de la minifalda, ¿no? Y realmente a mí me parece que una cosa que quiero hacer, que es una crítica a la crítica, no me parece válido, digamos, enjuiciar o la mirada sobre un producto artístico en comparación con otra cosa que a veces no tiene mucho que ver, ¿no? Cuando habéis hablado de Viridiana, maravillosa película que me pareció, pero no me parece válido. Yo creo que, digamos, el producto hay que verlo en sí mismo, ¿no? Y no porque si vamos a comparar una cosa con otra, y entonces, qué sé yo, vamos a comparar el pan con mantequilla con, no sé, con el churrasco, qué sé yo, son cosas, cada cosa hay, supongo que verla en sí misma. Esta película, por eso a mí me pareció en su momento y me sigue pareciendo ahora, a ver, no es una película buena, no, digamos, la parte moralizante no viene al caso, ¿no? Yo he tomado totalmente distancia, digamos, y en ese momento la vi con otras personas y realmente la risa fue compartida, tomado completamente distancia de todo tipo de mensaje que no sé si lo hay, ¿no? Efectivamente, si hay mensajes infantiles. Es una película así, se puede decir que infantil, lo que pasa es que no recomendaría que la vierais con los niños, ¿no? Pero como si otra película que he recomendado hace poco, sí, como si fue con, por ejemplo, con la de no, Buster Keaton, Harold Lloyd, ¿no? Claro, esa es una película muy bonita para verla uno y con los niños, que también es disparatada y es cómica, ¿no? Y esta es una película, digamos así, es un producto artístico totalmente neosurrealista, diría yo, ¿no? Y por eso dije al principio, no se la puede, digamos, enjuiciar como... No le veo el surrealismo a esta película por ningún lado. El surrealismo, ¿no? Bueno. En la última parte, quizá con esa mujer reducida a la gallina como un acto metafórico, pero lo demás, lo que cuenta es una historia perfectamente, más o menos verosímil. Bueno, es una cuestión de mirada. Mira, no te lo voy a discutir, porque si no entraríamos en una cosa a ver qué es el surrealismo y qué es lo que no es. Así que prefiero dejarlo, en todo caso, en algún momento. Pero yo digo que sí, que es, y en ese momento no sé cómo se la puede catalogar, si es que hay que catalogar las cosas, ¿no? Y hay que ponerlas en un casillero. Pero no creo que sea una película con mensaje social, o por lo menos no se la puede ver como una película con mensaje social. ¿Qué pasa? Que los que están disminuidos en ciertos aspectos son tan humanos o menos humanos que otros, ¿no? Y qué sé yo, ¿qué es la humanidad? Esa es una cosa filosófica que puede ser muy interesante, cuál es el criterio de humanidad, etcétera, etcétera. Pero ese es otro tema, porque si seguimos tirando del hilo, por esto de las cadenas asociativas, nos podemos ir a hablar, qué sé yo, de Napoleón Bonaparte, ¿no? Así que, no sé, a mí me parece que la película en sí misma, por eso lo dije al principio, no admite, digamos, comentarios sesudos. Es una película disparatada. Sí, adelante. Ya. Bueno, hombre, yo creo que en un programa o esto que hacemos, que es un debate entre personas que se supone que tenemos un nivel cultural o creativo, intelectual, pues precisamente yo creo que sí, que está justificado el que partiendo de la película esta lleguemos hasta donde haga falta. No sé, vaya. Bueno. Luego, otra cosa, en cómo etiquetarla, no sé, es muy difícil, pero como neosurrealista sí que no, porque en todo caso sería surrealista, porque es una película
de la época precisamente en que se estaba gestando el surrealismo como tendencia estética y No, cultural. el surrealismo ya estaba terminando en esa época. No, hombre, no, estaba El en surrealismo pleno. es de los años 10, antes de la guerra. Bueno, Digamos, bueno, eso es igual, eso es una discusión. Yo quiero, una cosa quería comentar, que es que, claro, ahora estamos viendo esto desde el punto de vista actual, como ha apuntado muy bien José, ¿no? De que ahora todo esto tiene otro planteamiento completamente diferente, el de las personas con una diversidad funcional o con otras capacidades diferentes, ¿no? Pero hay que pensar, hay que colocarnos en la época esa en que los circos, porque esto son personajes de circo, o sea, él, sí. cuando el director quiso hacer esta película con la idea que tenía, pues convocó un casting, o sea, puso un anuncio en el periódico y dijo, busco a personas del mundo del circo con deformidades muy grandes, y entonces el tío recibió cantidad de cartas, fotos de gente que estaba en eso y que querían trabajo. Entonces pensar que el circo entonces no era como ahora el Cirque du Soleil, que es esa cosa ahí tope, que no hay animales ya, que no hay cosas de esas, que el circo es como un ballet intelectual hoy de una cosa con equilibrismos. Entonces el circo era una cosa mucho más primaria y más brutal, y una de las cosas que había pues era precisamente ver los fenómenos, el título que tenía en Sudamérica la película, la gente con las amputaciones, con las discapacidades, con las cosas más brutales, y cuanto más tuvieran mejor, porque uno de los espectáculos, eso era una parte del show business, ¿no? El negocio del espectáculo era ese morbo en el que la gente pagaba por ver personas, cuanto más raras, cuanto más deformes, mejor, ¿no? Entonces, estas personas, aparte, que en otro ámbito habrían tenido una vida horrible, o vete a saber, pues estaban en el espectáculo, estaban en el show business, aunque fuera en un circo, se ganaban la vida bien y vivían dignamente y tenían una cierta preeminencia por este trabajo por el que cobraban, no porque fueran tan deformes ni tan raros, no tenían sus contratos y sus cosas, ¿eh? Entonces, claro, hay que verlo desde otro punto de vista diferente. Y lo que es cierto es que fueron ingenuos, tanto el director como los de la compañía. Hay que decir que en la Metro-Goldwyn-Mayer, uno de los productores de los directivos era un tipo que ahora no tengo el nombre aquí, que era un personaje muy curioso, muy raro. No es que fuera discapacitado, pero era un tío muy enfermizo, una persona frágil y que le pilló un cariño a este proyecto, a esta película brutal, y defendió al director hasta el último momento, y en parte lo salvó de una catástrofe aún mayor. Pero fueron ingenuos todos al pensar, digamos, que el público sería tan abierto como aquello por lo que pagaban en un circo para ver eso, para el morbo, en una gran pantalla, en un cine con toda la familia y tal, pues ahí resulta que no, esto es horrible, esto es monstruoso y tal, y en cambio eso resulta que ya era un negocio, ya era un taquillazo en otros ámbitos, entonces en el cine no funcionó. Bueno, Es que, eso es claro, lo que quería decir. Una cosa con la espera un cual estoy de acuerdo momentito. que has dicho, David, Sí. es que tiene, que lo has dicho antes, con el expresionismo, casi sobre todo alemán, ¿no? Cuando hablabas de actores alemanes, te olvidaste de la, ¿cómo se llamaba? A ver, que lo tengo aquí anotado, de la trapecista, que Sí, pero esta era alemana también. era medio rusa, creo, o de Ay, creo que sí, ahora que lo dices, sí, sí. sí, Bueno, ya, sí, muy bien. Si hay tiempo, yo quisiera hacer Nos quedan Adelante. unos minutitos, pero yo solamente apunto una frase, ¿eh? Y es que no hemos entrado de lleno en una cosa que la película plantea, que es que porque a las personas nos gusta o nos atrae lo morboso y lo escabroso, y eso ha sido así desde hace muchísimo tiempo y sigue siendo aún hoy, ¿eh? En este mercado de ver cosas, lo que uno quiera, a través de Internet, y si además no lo tienen en Internet, lo tienen en la dark web
o cosas así que no sé ni siquiera cómo funcionan. En fin, pero eso forma parte también de la condición humana y de cómo funcionamos las personas y porque alguien se asoma allí a ver si hay una mujer convertida en una gallina. María José, ¿por dónde ibas tú en estos 3 minutitos escasos que nos quedan? Voy a ser muy breve. Yo solo quería decir que cuando se estrenó la película se generaron dos críticas distintas frente a la misma. Por una parte se le reprochó que se hacía una gran explotación comercial de los tullidos y esto sentó mal en aquella sociedad. Pero otra crítica que se le hizo, en sentido contrario, es que lo que Todd Browning trataba de reivindicar era la anormalidad, era como un canto a la anormalidad. A mí me parece que ambas críticas estaban equivocadas. Y esto lo quiero enlazar con lo que tú dices de que hay una cierta carga moral, hay un cierto mensaje. Yo no veo ese mensaje. Yo no veo esa carga moral. Yo lo único que veo es una gran habilidad de Todd Browning para reivindicar la normalidad de los seres anormales. La normalidad. No los, ahí es donde yo justamente no veo que fracasa el director. Ahí fracasa porque nos muestra seres idílicos. No, yo creo que las relaciones entre ellos un poco idealizados. Entonces... son relaciones las mismas que pueden tener en un centro de trabajo los compañeros, de bromas, no son profundas de seres angelicales, no. Quizá la única que está teñida de esos sentimientos es la de Frieda y Hans, que es mucho más espiritual. Pero los demás pues presentan una vida normal, no hay un mensaje. El mensaje de Todd Browning, a mi juicio, es precisamente ese, reivindica la normalidad de todos ellos. Y pone de manifiesto que los que hasta ahora han tenido el patrimonio de la normalidad, de la belleza, de la estética, pues pueden ser los anormales. Pero solo dice que pueden ser, porque también conviven ahí, junto a todos los freaks, junto a todos los monstruos, conviven personas normales de apariencia, como es el payaso y como es la chica rubia, que son personas normales, no están inscritas en un grupo de personas o en otras. No hay ese maniqueísmo que alguno de vosotros ha apuntado a mi manera de ver. Creo que lo has apuntado tú, David, que había un cierto maniqueísmo. Sí. Yo no los veo divididos en buenos y malos. El gran mérito de Browning es que trae al plano de la centralidad, de la normalidad, lo que antes se consideraba solamente monstruoso y titular de los peores defectos de la condición humana. Bueno, ya veis que la sesión de hoy está siendo bastante efervescente, todos y con puntos de vista bastante distintos también, lo cual quiere decir que la película tiene mucho mérito y suscita a veces argumentos tan encontrados. En fin, para cerrar, que no sé si queréis decir alguna cosa más o no, yo ya con esto cierro, que a mí sí me ha gustado mucho la película y que probablemente la voy a recomendar y quién sabe, si incluso a lo mejor introducirla en alguna de mis clases, que seguramente que también me vendrá bien. No sé, María José, si quieres acabar de cerrar alguno de tus argumentos... Bueno, yo ya he expresado lo fundamental de lo que quería. Claro que hay muchas cosas que se podrían comentar, pero creo que son menores. En cuanto a mí ya he dicho lo que quería. Pues muy bien, David, ¿alguna cosa más? Bueno, no, simplemente para terminar un poco y para hacer un poco de concordia o de solidaridad entre frikis, pues decir que estoy las cosas con las que estoy de acuerdo de lo que ha dicho María José, estoy de acuerdo en que realmente el personaje de la Frieda, la delicadeza de sentimientos que tiene, eso es una cosa enternecedor, y es un placer oírla cuando dice que ella estaría dispuesta a dejar que se fuera con la otra si supiera que iba a ser feliz él con eso. Pero como sabe que no, bueno, es encantadora, ¿no? Es una cosa fantástica. Luego estoy de acuerdo con lo que dice Lázaro, que es un poco una de sus cosas más que él repite a veces, que la peli es una película divertida, es una película entretenida. No es una película de esas aburrida o muy reflexiva o muy
como a él le pareció, por ejemplo, como le pareció a él Magical Girl, ¿vale? A él se lo pareció. Quiero decir, no es una película, no, es una película entretenida, que pasan cosas y que es divertida y que pasa volando, digamos, porque es muy fuerte. Y luego estoy muy de acuerdo también con lo que ha dicho José, de que realmente los personajes, yo cuando antes decía el maniqueísmo, es que hay dos personajes que son malos, muy malos, muy malos, no tienen nada bueno, nada, y en cambio hay unos personajes que son buenos, muy buenos, muy buenos, aunque al final tienen algo, al menos una capacidad de, digamos, violencia que está ahí, pero bueno, por eso decía maniqueísmo, entre los dos malos, o sea, la pareja de malos y luego el resto. Lo que estoy de acuerdo con lo que decía José es en que están idealizados un poco los monstruos, y estoy completamente de acuerdo que, que estoy seguro de que si tú te metieras en esa comunidad, en cualquier circo, habría rencillas, habría miserias, habría cosas negativas entre los, entre los guapos y también entre los deformes y entre los feos. En eso estoy completamente de acuerdo con él. Y que en ese sentido la película idealiza un poco. Pero eso ocurre, que las personas que trabajan con gente muy discapacitada tienden a desarrollar una cierta, no sé si ocurre a veces una cierta admiración hacia esas personas, o decir que bueno, que te enriquecen mucho, que te aprendes mucho de ellas. Quizá esto es lo que le pasó al director cuando trabajó en el circo, en ese mundo, pues quizá él luego quería expresar eso en su película, ¿no? Pero en eso estoy muy de acuerdo con lo que dice José. Y ya está. Bueno, pues cerramos con este resumen de acuerdos que ha mostrado David, y nada, nos emplazamos para la siguiente. Una cosa dime, que dime, me Lázaro, sí. No, que lo que siempre me pareció así, una parte que sí que me pareció muy singular es la de las, ¿cómo se llama? Ay, que no me sale la palabra, las dos mujeres pegadas, ¿cómo se llama? Las siamesas. Las siamesas, sí, siamesas. Que, bueno, a mí siempre el tema de los siameses y todo eso sobre qué es la identidad y qué no es la identidad, sí, pero ese ya es otro tema, también me iría. Sí. Pero eso es totalmente surrealista, ella con sus dos maridos. Pero se ha Cierto. dado en la historia, se ha dado un caso así, de unas siamesas, del caso de Queen, yo lo tengo escrito por ahí, pero hace mucho, que tenía cada una tenía su marido. Eso sí que es cierto, que en ese episodio, de todas las escenas de las siamesas, hay mucho sentido del humor, ¿eh? Ahí sí, es quizá, ahí hay mucho sentido del humor cuando el marido le dice, venga a vernos algún día, casi como si dijera, venga con su mujer a vernos, ¿no? Cuando la mujer está siempre ahí. Había cosas muy, muy graciosas, ¿no? Luego también el personaje, el marido, que es tartamudo precisamente, que también se encasquilla. Y bueno, es una cosa graciosa, ¿no? Eso ahí hay mucho sentido del humor, eso sí que es verdad. En fin, pues cerramos aquí en esta tertulia tan animada y tan ilustrativa. Pues nada, Lázaro, nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, María José, también por haber estado aquí, como siempre, a David Monteagudo. Y nos vemos en la siguiente analizando otra obra que seguramente que nos traerá también mucho debate y mucho aprendizaje. Nos vemos en la siguiente.